El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante la novena en honor a San Antonio, nuestro santo patrono, estamos reflexionando sobre los grandes momentos, las grandes etapas de la historia de la salvación, tal como lo presenta la palabra de Dios. Meditamos en la creación, hemos meditado en ese momento tan oscuro del pecado original, y ese pecado original que sumergió a la humanidad en este desorden, en esta desarmonía, en esta separación de Dios, que engendró todos los males que hay en el mundo, necesitaba ser remediado. Pero el hombre puede libremente, usando mal de su libertad, alejarse de Dios, pero no puede volver por sus propias fuerzas. Solamente puede volver a la amistad con Dios si Dios lo llama, si Dios lo convoca, si Dios le tiende la mano, si Dios ejerce con la humanidad la misericordia. Y por eso, ayer cuando leíamos algunos de los pasajes que tienen que ver con el pecado original, inmediatamente recordábamos que inmediatamente después del pecado original ya hay un primer anuncio, una primer promesa. Después del pecado original comienza una etapa muy especial en la historia de la salvación que se llama la promesa con mayúsculas, que es la promesa de redención, incluso antes de la alianza. La alianza vendrá después, la alianza, al menos la alianza con Moisés, viene después. Pero ya hay una promesa por la cual Dios le asegura a su pueblo, ya desde Adán y Eva, antes incluso de la existencia del pueblo de Israel, le asegura el camino de salvación. Le asegura que no está todo perdido. Le asegura que el pecado y que la muerte no van a tener la última palabra, por más que ese reinado de la oscuridad sea tan potente, tan fuerte. Por supuesto que el cumplimiento de esta promesa se va a dar con Jesucristo en el sentido más pleno de la palabra. Pero ya en los largos siglos que precedieron a Cristo, durante el Antiguo Testamento, aparece renovada una y otra vez esta promesa. Ayer, cuando leíamos algunos pasajes referidos al pecado original, lo primero que hace Dios es salir al encuentro del hombre. Decíamos, como dice el texto sagrado, a la brisa, a la hora de la brisa, a la hora del atardecer. En Israel era cuando los grandes señores, que durante el día, especialmente en determinadas épocas del año, estaban agobiados por el calor, por el sol, por la sequía muchas veces, salían afuera de sus tiendas justo en ese horario, en ese momento, porque era el momento más fresco donde podían estar con mayor tranquilidad fuera de las protecciones de sus tiendas. La hora de la brisa, que es la hora del atardecer, otro atardecer importantísimo. El primero que se menciona después de aquellos que marcaban la diferencia, la distinción de los días de la creación. Acá también hay una tarde
que anuncia una mañana. Dios sale a caminar por el jardín del Edén, a buscar a nuestros primeros padres. Esto ya es un gesto de profunda misericordia. La primera salida de Dios, podríamos decir, que no es una salida simplemente para dar un paseo, sino para restaurar ese vínculo de amistad. Y por eso le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Como decíamos también ayer, no es una pregunta porque Dios no lo supiera, sino que es una afirmación de a qué extremo ha llegado el ser humano, hasta qué oscuridades ha llegado por su apartamiento de Dios. El hombre se oculta ante la presencia de Dios, no quiere volver a su amistad, pero Dios igualmente lo busca y lo seguirá buscando una y otra vez. Allí lo hace personalmente, siempre va a ser personalmente, pero a lo largo del Antiguo Testamento fundamentalmente con sus enviados, que serán los grandes patriarcas, serán los profetas, serán los sabios, serán los justos, los reyes, que tenían también esa misión, por más que muchos de ellos fueron infieles a esa misión que se les había confiado. Pero Dios promete, una vez que encuentra al hombre, le dice, pondré enemistad, le dice, estaba allí la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. El linaje de la serpiente, ¿no?, acechará el talón y el linaje de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, que se refiere en un sentido al menos a María Santísima. Pero es una promesa de victoria. Cuando también tengamos oportunidad de leerlo, está allí mismo, en ese mismo capítulo 3 del libro del Génesis. Es una promesa de victoria, porque dice, aplastará la cabeza, triunfará, porque Eva había sido derrotada, pero vendría el tiempo en el cual un descendiente de Eva triunfaría sobre la serpiente. Por eso se refiere esa promesa tanto a María Santísima como a Jesucristo, el descendiente por excelencia. Lo que empieza a prometer Dios es la redención y es la venida de alguien que pondría remedio a ese problema que ningún puro ser humano puede remediar, que es el Mesías. Y esa promesa va engendrando una esperanza. Las promesas, cuando son hechas por aquellos que son creíbles, por aquellos que no fallan, por aquellos que no tienen ni siquiera la posibilidad de error, como es el mismo Dios, engendra la fe. También fortalece la fe y abre esa puerta de la esperanza al cumplimiento de las promesas. Todo el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento hay momentos claves donde bajo distintos aspectos la promesa se va cumpliendo. Tenemos un momento fundamental cuando Israel llega a la Tierra Santa. Dios le había prometido a Abraham que poseería esa tierra, la tierra de Canaán, la tierra de Palestina. Y cuando llega, ¿no?, en la época de Josué, después de ese trayecto por el desierto, Israel posee esa tierra que Dios le había prometido. Es como un primer cumplimiento, pero no es un cumplimiento total de la promesa. También lo dice en el Nuevo Testamento, lo dice San Pablo, que si esa promesa de la tierra física hubiera sido definitiva, Dios no hubiera prometido nada más, y sin embargo sigue renovando la promesa. Porque en el fondo, el objeto de esa promesa es el cielo, es la patria celestial. La tierra prometida es una imagen real, física, para Israel, de lo que realmente significa, o definitivamente significa, mejor dicho, la patria celestial. Entonces Dios comienza a renovar esta promesa, lo hace ya con nuestros primeros padres, con Adán y Eva. Lo va a hacer en un momento clave en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, que va a ser con la gran figura de Abraham, ¿no? Abraham, después nacerá Isaac, después nacerá Jacob, y Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel.
Y entonces esa promesa que Dios le hace a Abraham se va llevando de uno a otro hasta que por fin se cumpla con el descendiente por excelencia de Abraham. El descendiente por excelencia es Jesucristo. Lo que Dios le promete a Abraham son fundamentalmente dos cosas: la tierra y la descendencia. Por eso el gran patriarca, ¿no? Abraham es el gran patriarca con el cual nadie podía compararse. Le dicen también a Jesucristo, dice los fariseos, no tienes 50 años y has visto a Abraham. Nadie puede ser más grande que Abraham, nadie puede ser más grande que Moisés. Los grandes patriarcas y representantes y líderes del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, nadie puede ser más grande que ellos. Y sin embargo Jesucristo es más grande porque en Él definitivamente se cumplen esas promesas. Entonces Dios le promete a Abraham estas dos grandes cosas, la tierra y la descendencia. La tierra que va a ser, por supuesto, la tierra prometida en una primera instancia, pero va a ser mucho más que eso, porque la tierra prometida representa, como les decía recién, la patria celestial. Eso es lo que Dios le promete a Abraham. Y se lo promete bajo un título muy particular que es la herencia. Es una tierra recibida en herencia. Y la herencia ya nos habla de una de las condiciones más importantes, tal vez la condición más importante, la que define nuestra vida, que es la condición filial. Somos hijos de Dios y por eso somos herederos del cielo. Esto que tal vez hemos aprendido en nuestro catecismo en algún momento es una realidad importantísima. Ser hijo de Dios es ser por eso mismo heredero del cielo. Y Dios le promete a Abraham la tierra como herencia. Y no solo la tierra, sino el descendiente, que, como les decía, va a ser nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Se va ya desde aquellos tiempos tan antiguos manteniendo esta esperanza en que Dios vendría a poner remedio a la raíz de todos los males. La promesa que Dios va renovando la hace mediante sus enviados muchas veces a lo largo del Antiguo Testamento y tiene siempre este mismo sentido: abrir la esperanza al día en el cual el Señor vendría a la tierra, vendría al mundo para redimirnos. Por eso este momento en la historia de la salvación es clave. Dios lo va a renovar muchas veces, siempre con este sentido pleno de que un día podamos poseer no ya el paraíso, no ya volver al paraíso, sino regresar a la amistad más perfecta con Dios que se da en la patria celestial. Los enviados que Dios elige van conduciendo esta esperanza, porque al mismo tiempo que esta esperanza arraiga en el pueblo de Dios, también se va notando que solo Dios puede poner remedio al mal. Dios va enviando a sus elegidos, pensemos en los profetas, por ejemplo, y sin embargo, la denuncia que los profetas hacen de los pecados y el anuncio de la redención muchas veces no es escuchado. Los profetas son perseguidos. Dios envía a los reyes, los elige a los reyes, para que conduzcan a su pueblo hacia Dios, para que respeten la alianza. Y los reyes, la gran mayoría de los reyes de Israel, fueron infieles a esa misión que tenían. Y entonces el pueblo de Israel va entrando en una progresiva decadencia, en una progresiva oscuridad, y los justos de Israel van notando que esa esperanza no puede estar cifrada en un puro ser humano. Por eso van a esperar con tanta fe, con tanta constancia, la llegada de Jesucristo. Le vamos a pedir al Señor entonces en este día, nosotros que somos destinatarios también privilegiados de esta promesa, que nos conceda la gracia de vivir de manera conforme con eso que el Señor nos ha dado, que ha renovado tantas veces y que renueva tantas veces en nuestra propia vida. El otro día decíamos, no leamos la Biblia solamente como un libro que nos describe acontecimientos del pasado, sino que es nuestra historia, es la historia de todos los días.
Dios sale siempre a nuestro encuentro. A veces lo hará de una manera más patente, más evidente. Uno tomará conciencia de que Dios nos está llamando a algo, a la conversión, al cambio de vida, a ser mejores hijos de Dios. A veces eso es muy claro, muy patente, muy evidente. Pero tengamos esta seguridad, Dios siempre está saliendo a nuestro encuentro. A veces nosotros decimos esa frase, especialmente cuando nos pasa algo doloroso en nuestra vida, o injusto, o difícil de aceptar. Dios no nos escucha. Elevamos nuestra oración y parece no haber respuesta. Cuando en realidad Dios siempre escucha y siempre responde. Lo que pasa es que no va a responder necesariamente de la manera en la cual nosotros queremos que nos responda. Pero sí tengamos esta certeza, esta seguridad de que el Señor nos dará lo que necesitamos para alcanzar un día esta herencia en la patria celestial. Nos responderá como Él sabe hacerlo, y por eso una de las grandes tareas de nuestra vida es dejar obrar a Dios, tal como Él lo quiera. Elevemos siempre nuestra oración, nuestras peticiones, ¿no? Hoy pedimos especialmente por los trabajadores en un tiempo de mucha dificultad, en todo sentido. Bueno, elevemos nuestra oración con confianza, con fe, pero sepamos que Dios siempre está, siempre actúa, siempre renueva en nuestro corazón esa promesa y quiere que no nos olvidemos nosotros de lo que Él nos ha prometido. Cuando hablábamos ayer también del pecado, el demonio nos presenta los males como bienes y los bienes como males y nos quiere distraer del camino, que las preocupaciones de este mundo nos absorban completamente, o sea, que nos olvidemos de la promesa, que pensemos que Dios no cumple, que Dios se ha olvidado, que Dios está ausente. También en la palabra de Dios encontramos páginas dramáticas, donde los justos piden la ayuda de Dios y Dios parece ausente. En el Nuevo Testamento pasa algo similar. Recuerdan aquel acontecimiento donde Jesucristo estaba en la barca, se produce esa gran tempestad, Jesucristo estaba durmiendo y los apóstoles no solo lo despiertan al Señor, sino que le dicen: ¿no te importa que perezcamos? Una expresión insólita para ser dirigida a Cristo. ¿Acaso no te importa que perezcamos? Mientras nosotros estamos en este vendaval, en esta tormenta que representa la vida nuestra en este mundo, Jesucristo estaba durmiendo, parecía desinteresado. Y sin embargo el Señor, cuando se despierta, calma el viento, calma el mar y les hace esa gran pregunta que tiene toda la connotación de una reprensión. ¿Cómo no tienen fe? Lo que importa es que Jesucristo esté en nuestra vida. Después dejémoslo obrar como Él quiera. En el Cantar de los Cantares, uno de los libros más hermosos del Antiguo Testamento, una frase que se repite varias veces es: no despertéis al amado hasta que Él quiera. Difícil de entender, tal vez difícil de interpretar, porque es un poema. Pero no despertéis al amado hasta que Él quiera. Lo importante es que el amado está presente. Lo importante es que Jesucristo está presente, renovando esta promesa en nuestras almas. Y Él sabrá cómo y cuándo responder, cómo y cuándo proceder. Pero tengamos esa gran confianza. Pensemos que esta confianza mantuvo la fe de los justos del Antiguo Testamento durante tantos siglos. Pasaron muchos siglos antes de que Jesucristo viniera al mundo. Y esa fe se mantuvo. Dios fue dando signos que revelaban su presencia, hasta dar el signo definitivo de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle entonces al Señor esa gracia en este día de no olvidarnos nunca de esa promesa. Uno de los salmos de los desterrados en Babilonia, un salmo precioso también, habla de lo siguiente, dice: si me olvidara de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. Si me olvidara de ti, Jerusalén, sería mi muerte. Y habla de la Jerusalén celestial. Si nos olvidáramos del cielo, eso sería nuestra muerte en vida. Pareceríamos estar vivos, pero en el fondo estaríamos muertos.
y habla del acordarse de Jerusalén, ¿no? Los desterrados en Babilonia recuerdan el templo, recuerdan su tierra. Imaginemos lo que es un destierro en cualquier caso, pero más en aquel tiempo. Y sin embargo, en la tierra extranjera, en la tierra extraña, lejos de su patria, Israel canta constantemente ese recuerdo de Jerusalén a la cual anhela volver, desea volver, porque no es un recuerdo de algo que pasó, es la nostalgia de lo que tiene que venir, aquello a lo cual podemos volver por la gracia de Dios. No nos olvidemos entonces nunca del cielo, tengámoslo muy presente siempre en nuestra vida. No lo ganaremos por nuestras propias fuerzas, pero sí por la misericordia de Dios que nos va a dar todos los medios para que podamos alcanzar un día esa gloria en el cielo. Pidámosle al Señor que por intercesión de San Antonio nos concede esa gracia. San Antonio que vivió esto. El sentido de su vida en este mundo fue anhelar el cielo y predicar el cielo, anunciar esto, que aquellos que lo escuchaban en aquel tiempo no se olvidaran de que hay un cielo por ganar, que hay una patria a la cual debemos llegar. Pidámosle entonces al Señor, por intercesión de nuestro santo patrono, que nos conceda esa gracia. Que así sea.